abogado caficultor muy conocido, se ha desarrollado dentro de esta actividad durante 25 años y ha sido modelo para muchos caficultores por la labor que él desarrolla. Él nos va a estar haciendo su presentación, realizando un enfoque de lo que ha sido la empresarialidad y la tecnología que él ha ido implementando en las empresas que él dirige. Ingeniero Torreverde, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Florencio. Buenas tardes y buen provecho a todos. Me tocó 20 minutos hablar, o sea que voy a hablar rápido y ojalá que les pueda ayudar yo en que nos enfoquemos en lo que es la productividad del café. Esperemos ahí que pongan, que no me siga el tiempo, mire que y me ponen cero, porque ya van 3 minutos. Ok. Entonces yo voy a tratar de hablar y enfocarme en los factores y riesgos que influyen en la productividad de las fincas de café. Hay en las fincas de café factores internos y factores externos que afectan en la productividad. Pues para que sea rentable, pues tenemos todo lo que es el volumen de producción, que son agronómicos, y el recurso humano, los costos de producción que vamos a hablar acerca también del precio de venta de café y los riesgos que tenemos hoy en día en Guatemala que nos afectan muchísimo la productividad. Eurípides Malavolta en Brasil en el año 93 dijo que la cosecha de café es el resultado de la acción e interacción tanto positiva como negativa de los diferentes factores, y estos factores son los que afectan a la productividad. Vamos a ver. Suelo, características físicas y químicas del suelo, fertilización, enmiendas, corrección de acidez. La planta, las variedades, espaciamiento, lo han venido hablando en las presentaciones anteriores los expositores acerca de las variedades de café. Clima, tuvimos una excelente exposición acerca del clima, acerca de lo que afecta a la lluvia, la temperatura, la luminosidad. Las prácticas culturales, todo lo que es el trabajo de malezas, todo lo que es el control de la erosión, plagas y enfermedades, y muy importante también lo que es el hombre, todo lo que es el manejo de las operaciones, los controles contables, las ventas, las cosechas y el beneficiado. Entonces, yo les voy a tratar de enseñar varias fotos a ustedes, pues demostrándoles qué es lo que nosotros estamos haciendo para todo lo que estamos haciendo. Para nosotros es bien importante el distanciamiento de siembra. Nosotros estamos sembrando a 3 metros por 60 por 62 centímetros, lo que nos está dando en plantas por manzana 3.800, 3.850 plantas por manzana. La única diferencia es que estamos haciéndolo es sembrándolo separado, pues con todos los problemas que tenemos de enfermedades, estamos obteniendo mucho mejor luminosidad de nuestras plantaciones y también nos está ayudando a mejorar la productividad de la mano de obra. Estamos usando pasto, Brachiaria russiciensis en la calle de café para control de erosión. Nosotros este pasto de cobertura nos está ayudando también a hacer reciclaje de nutrientes, además del control de la erosión, y nos está manteniendo una temperatura adecuada en los suelos. Usamos injerto en todas nuestras plantaciones. Tenemos tanto en la costa sur de Guatemala como en el área del norte del país plantaciones, y en ninguna de ellas sembramos una planta que no esté injertada. Para nosotros es sumamente importante que el potencial genético de la planta se manifieste con ese injerto. Y oyendo las presentaciones anteriores, pues nos damos cuenta nosotros de
que necesitamos raíces abundantes, aunque no tuviéramos nematodos y problemas con ellos. También en lo que es el manejo de plagas y enfermedades, aquí está el doctor Zambolín, que va a hablar mañana acerca de la roya. También nosotros estamos trabajando, como decía Carlos Mario Rodríguez, en base a prevención de enfermedades. Pues en el caso de las plagas, también tenemos un monitoreo constante con las mismas. En estos años de sequía hemos tenido más problemas con plagas que con enfermedades, cosa que pues cuando empiezan las lluvias, y pues creo yo que va a volver un ciclo de lluvias otra vez, pues vamos a tener problemas de enfermedad nuevamente. Estamos usando tecnología, estamos con estaciones meteorológicas en todos los lugares donde trabajamos, estamos haciendo modelos para determinar incidencias de plagas, de enfermedades, los cuales nos van a decir a nosotros cuándo nosotros podemos tener posibilidad de tenerlas, por el hecho de que estén las condiciones ideales para tener esas plagas y enfermedades. Con mucho gusto me da a ver que la ANACAFE está haciendo también un programa parecido y ojalá que pueda ser utilizado por todos nosotros también. Y las fertilizaciones, con la ayuda del laboratorio de aquí de la ANACAFE, pues hemos logrado nosotros mejorar nuestro plan de fertilización. Aquí la ANACAFE ya tiene un laboratorio que usa la metodología de resina, que es la que creemos nosotros que es la más adecuada para los suelos tropicales, donde nos han demostrado de que tenemos un desbalanceo completo de las bases, donde estamos necesitando mucho calcio y magnesio. Aquí hubo una pregunta acerca de magnesio. En Guatemala, en todas las regiones donde nosotros estamos trabajando, hay deficiencias enormes de magnesio, y con las luminosidades que hemos tenido, con la fotosíntesis que estaba hablando aquí el doctor, el magnesio es utilizado muchísimo y ya no hay capacidad de los suelos del magnesio que tenían originalmente, y por eso nosotros en el plan de fertilización estamos aplicando mucho calcio, mucho magnesio, para poder balancear con el potasio. Ok, entonces, este es el distanciamiento que nosotros estamos utilizando. Estamos utilizando 3 por 62, 3.800 plantas por manzana. Esto es en una finca en la Alta Verapaz. Ustedes pueden ver ahí que tenemos mucha luz para las plantas, que tenemos producción desde la parte de abajo tenemos producción desde la parte de abajo hasta la parte de arriba en la plantación, ¿verdad? Estábamos hablando también de variedades anteriormente. Este es un caturra, ¿verdad? Todavía, ahí hubo una pregunta anteriormente acerca de las variedades. Todavía nosotros no hemos encontrado para nuestras regiones donde trabajamos una mejor variedad que el caturra, cómo se comporta aquí en Guatemala, ¿verdad? Nosotros tenemos una colección de 45 diferentes variedades que hemos traído de diferentes lados y que hacemos pruebas. Mi amigo el doctor Luis Carlos Fasuoli, que le presenté esa colección, me dijo que si yo en mi vida conseguía 2 variedades mejores que la que ya tenemos, él me iba a dar un reconocimiento, porque la adaptabilidad que estaban hablando Carlos Mario y que estaban hablando los demás es sumamente importante, y el caturra está muy bien adaptado a Guatemala. Nosotros en todas estas plantaciones tenemos problemas mucho más grandes con otras enfermedades. Por ejemplo, en las Verapaces nuestro factor limitante número 1 es la foma. Entonces, si nosotros no tenemos un control adecuado de la foma, no tenemos café. Por el otro lado, también a nosotros nos preocupa mucho, especialmente en las zonas donde hay mucho frío en la época de la cosecha, la maduración
Con esto, pues nosotros hemos logrado que las plantas obtengan el sol, que puedan madurar, ya que desgraciadamente cuando sembramos variedades que son demasiado tardías, no nos maduran. Entonces, en el caso del pasto que sembramos nosotros, ustedes pueden ver ahí, hacemos un chapeo de todas las plantaciones y tenemos un reciclaje de nutrientes muy interesante. Estos son estudios que se han hecho de la cantidad de nutrientes que son reciclados por medio de los pastos. Esto fue hecho por el doctor Godofredo Witt de la Universidad de Sao Paulo de Piracicaba, donde vemos nosotros de que el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre son muy importantes a la hora de que estamos nosotros reciclando el café, el pasto, perdón. Muy importante porque entonces nosotros estamos obteniendo de este reciclaje de nutrientes ya nutrientes que no fueron aportados a la hora de que fertilizamos. Además, con las grandes precipitaciones que nosotros tenemos, cuando llueve 50, 100 milímetros en una hora, hora y media, si nosotros fertilizamos ese día, la mayoría de nuestro fertilizante se lo lava la lluvia, mientras que si nosotros tenemos todo el sistema radicular del pasto, que es mucho más profundo que el café, pues entonces vamos a obtener este reciclaje y estos nutrientes que estamos nosotros teniendo. Controlamos la erosión, parte de eso también va a hablar aquí posterior a mí. Nosotros desde que tenemos pastos nos hemos dado cuenta que tenemos mucho menos erosión. El hecho de tener ahí pues toda esa materia vegetal nos ha permitido a nosotros mantener los suelos, y somos de la filosofía que si vamos a producir café, nosotros debemos de dejar suelos por lo menos iguales a los que nosotros recibimos. Aquí hay otro ejemplo de los cafetales. Este también es caturra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esto es en el área de Alta Verapaz también. Ahí podemos ver también con los distanciamientos estos, pues estamos teniendo nosotros, pueden ver ustedes café desde la parte baja hasta la parte alta. Eso ha hecho que también sea más productiva la gente a la hora de trabajar en las plantaciones que tienen que están a 2 por 1 metros o que están a 1,60 metros. Para la gente entrar a trabajar en esos lugares es complicado, a la hora de la cosecha también es complicado, y pues solo se tiene producción en las partes altas, no en toda la plantación. El injerto, este de aquí de la derecha, es una semilla que me mandó Luis Carlos Fasoli del IAC 125RN, que supuestamente es resistente a nemátodos, y me pidió que la sembrara aquí en Guatemala y que le diera un tratamiento con nematicidas y todo. Esto ya no está, simple y sencillamente se murió. Esto, entonces, el mensaje es gran diferencia entre lo que tiene injerto robusta con lo que no tiene injerto robusta. Esta es una excelente variedad, nosotros la sembramos con injerto, está comportándose muy bien, pero definitivamente no alcanza la plata para andar tirando la cantidad de nematicidas y todo para poder mantener una plantación productiva. Además, con todos los problemas que estamos teniendo de sequías o de canículas o de épocas secas mucho más largas que las que teníamos anteriormente, el hecho de tener un sistema radicular más grande permite que la planta también pueda absorber su agua y sus nutrientes mucho más rápido a la hora de devolver las lluvias. Y además, en la fisiología del robusta, nos explicaba un fisiólogo
doctor Favarín de la Universidad de Sao Paulo en Piracicaba, que el robusta utiliza menos energía a la hora de absorber agua que el arábigo y por lo tanto es mucho más fácil que una planta que tiene el sistema radicular de robusta pueda absorber agua que el arábigo. Bueno, la otra parte que es importantísima de la productividad es el recurso humano. Ya me están diciendo aquí el tiempo. Hoy en día en Guatemala somos ya un país caro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener un recurso humano especializado, capacitado, y nosotros pues tenemos un cronograma de trabajo anual y el personal está 100% involucrado en esa planificación. Tenemos un organigrama como cualquier otra empresa que desgraciadamente yo cuando llego a visitar amigos no tienen ni siquiera este organigrama, no saben quién manda, cuáles son las responsabilidades de cada uno. Tenemos descripciones de los puestos de trabajo. Esto nos permite crear competencias laborales de que podemos evaluar al personal dependiendo de sus responsabilidades. Tenemos un programa de capacitación constante. Este es un programa de una capacitación de trabajo en equipo. Tenemos también capacitación de bomberos. Nosotros desgraciadamente ya tuvimos un incendio y después de tener el incendio pues nos hemos dado cuenta que es sumamente importante tener todo ese tipo de capacitación. Tenemos una programación y organización del trabajo donde todas las semanas planificamos la semana siguiente y eso lo hacemos con el personal de campo para que se lleve un cronograma adecuado. Los costos de producción. Desgraciadamente la mayoría de nosotros cafetaleros no conocemos el costo de producción y es la parte más importante que nosotros tenemos que tener. Tenemos que saber cuáles son nuestros flujos de caja, cuándo es que vamos a necesitar la plata, cómo la vamos a pagar y pues lógicamente presupuestos. No me quiero ampliar mucho en eso, pero en todas las empresas donde nosotros trabajamos eso es parte importantísima de nuestro sistema. Y debería de empezar yo por esto, pero es la parte importante. Mañana van a haber unos expositores donde van a hablar acerca de la relación entre tostador, entre productor. Ya hoy Graciano nos dijo la relación que él tiene con sus tostadores. Nosotros tenemos contratos a largo plazo con nuestros compradores y los hemos tenido desde el año 2000 y no sembramos una hectárea de café o una manzana de café si no lo tenemos vendido y tenemos la seguridad del retorno que vamos a tener de esa producción, porque si nosotros dependemos del precio del mercado C, definitivamente no vamos a tener seguridad de las inversiones. Al precio actual no pudiéramos nosotros estar pagando nuestras inversiones de café. Eso nos disminuye los riesgos y entonces nos enfocamos en los costos. Esta es la distribución de la curva de los precios de café, pues si todos sabemos que a estos niveles no podemos subsistir, que es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque en Guatemala tenemos una tasa de cambio carísima. Aquí están los amigos de Nicaragua que tuve la suerte de recibirlos la semana pasada. Hace 15 días estuve con unos amigos de México atendiéndolos y les preguntaba y que le contaran aquí al personal de Guatemala cuánto es el salario mínimo en México. El salario mínimo en México hoy es de 35 quetzales y el salario mínimo de Guatemala es de 90 quetzales más prestaciones. Entonces estamos fuera de competitividad. Si nosotros seguimos teniendo ese problema, pues hombre, es una de las cosas que nos quita productividad. Tenemos un aumento del salario mínimo de 8 o 5% anual, que en dólares, al ser nuestra moneda tan fuerte, del año 2000 al año 2016, en dólares nuestro salario mínimo ha subido 450%. Eso a cualquier caficultor lo mata. El riesgo país, sabemos nosotros que la productividad se queda muchísimo en lo que pagamos de seguridad, en lo que pagamos para llevar en transporte, que nos sale carísimo, que si no llevamos la seguridad,
Porque muchas veces nos preguntan, ¿y cuánto es tu costo de producción? Mi costo de producción en la finca puede ser 100, 120 dólares por quintal, pero y todo el montón de exportación, de transporte, de seguridad, de policías, etcétera, eso nos va quitando la competitividad. Y pues el otro riesgo tremendo que tenemos es el ataque que tenemos a la caficultura nacional, ¿verdad? Hoy en día están acusando a Guatemala muchas organizaciones no gubernamentales hasta de esclavitud. Yo he hablado con los muchachos y les he preguntado que si saben lo que significa, qué significa esclavitud, y ni siquiera saben. Entonces, si la misma gente no sabe qué significa, ¿cómo puede ser posible que vengan otras personas a acusarnos de un montón de cuestiones? Pues todo eso afecta a la productividad, porque pues va a limitar muchísimo cómo vamos a tener nosotros el movimiento del personal, especialmente del corte de café. Esa era mi presentación, 19 minutos 35 segundos, 30 segundos más. Estoy a las órdenes, cualquier pregunta. Me hubiera gustado poder seguirles contando los planes de fertilización y todo, pues, pero esto es un pasón rápido de productividad. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Torreviarte. Derivado de los problemas del cambio climático, hoy día el problema de plagas y enfermedades se ha intensificado. De esa cuenta hemos tenido que ir rompiendo paradigmas que manejábamos en el pasado. El problema de roya era un problema que veíamos hasta los 1000 metros de altura. Hoy hemos encontrado problemas de roya arriba, hasta 1500, 1600 metros. Broca era problema en áreas de la costa. Hoy día encontramos problemas de broca en muchos lugares. De tal manera que plagas y enfermedades hoy día sigue siendo un tema importante que debemos abordar. Y de esa cuenta, esa es nuestra segunda presentación, sobre manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Y quién mejor para hacer esta presentación que el ingeniero Óscar Guillermo Campos Almengor? El ingeniero Campos es ingeniero agrónomo, licenciado en Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, con un posgrado en el CIRAL, Montpellier, Francia, en reproducción de insectos benéficos con dietas artificiales para programas de control biológico. Trabaja como coordinador de Sedicafé en Buenavista y es el coordinador técnico del proyecto mesoamericano y del programa Manejo Integrado de la Broca de Anacafé. Aunque acá no me lo anotaron en el currículum, quiero compartir con ustedes 40 años de experiencia de estar con nosotros en Anacafé. Le da una solvencia al ingeniero Campos para tocar este tema. Ingeniero Campos, muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciado Papa. Para mí es un gusto venir a compartir un tema de mucha importancia, como ya lo decía el licenciado Papa, relacionado con el problema de plagas y enfermedades. Esto es muy ampliamente conocido por ustedes. En los últimos años hemos tenido repuntes serios en lo que respecta a las principales plagas de importancia económica, el caso de roya, el caso de broca y otras plagas que antes relativamente estaban controladas y hoy han vuelto nuevamente a resurgir. La idea de esto es que los caficultores hagan una reflexión y pensemos si lo que estamos haciendo hasta el día de hoy está bien hecho o hay que replantear los programas que venimos manejando, porque tenemos que hacer cambios, innovar para tener resultados diferentes a los que hemos venido obteniendo. Entonces, vamos a entrar en materia. Para comprender la importancia que tiene el cultivo del café para Guatemala, debemos de ubicarnos en el contexto de la importancia socioeconómica que el cultivo representa. En el país se cultivan 305,000 hectáreas de café.
Esto representa el 2.5 del territorio nacional. Tiene un gran rol y una gran connotación social cuando vemos que en 204 de 334 municipios que conforman el país se cultiva café. Esos 204 municipios representan el 61% del total de municipios que conforman la geografía política de Guatemala. 125,000 productores entre pequeños, medianos y grandes son los que mueven el motor de la agroindustria cafetalera en Guatemala. 4.6 millones de quintales oro es la producción promedio en los últimos 10 años. Y el ingreso promedio de esos 10 años ha sido de 714.1 millones. Esto es para que vayamos tomando conciencia de la importancia que tiene el cultivo para nuestro país. ¿Cuántas familias viven o vivimos del café? ¿Cuántos empleos se generan a través del cultivo del café? Vamos ahora a hacer un enfoque sobre el impacto que tienen las plagas sobre la producción de alimentos a nivel mundial. Con información del doctor Bottrell y de la FAO, las pérdidas causadas por las plagas a la producción mundial de alimentos alcanzan niveles hasta del 45%. En el campo, los daños alcanzan alrededor del 35% de la producción potencial y las pérdidas en poscosecha van entre 10 a 20%. En ese contexto se involucra la caficultura nacional. Muchas veces no nos percatamos de lo que estamos perdiendo anualmente por el impacto de las plagas. Por eso es importante, como les dije anteriormente, hacer una reflexión y replantear nuestros programas que actualmente venimos manejando. En cuanto al impacto económico de las plagas en el cultivo del café en Guatemala, como habíamos dicho, las pérdidas en campo causadas por plagas y enfermedades son superiores al 25%, afectando los rendimientos y calidad del grano, impactando severamente en la economía del sector. Eso es lo que perdemos. Nosotros realmente solo tomamos en cuenta lo que sale del beneficio, lo que nosotros entregamos a los exportadores o vendemos directamente al mercado internacional. Pero muchas veces no reflexionamos de lo que dejamos perdido en las plantaciones a causa del impacto de las plagas y las enfermedades. Esa producción que mostraba anteriormente, 4.60 millones de sacos, podría alcanzar o superar los 5 millones si tuviéramos programas más eficientes de manejo integrado de las plagas. Entonces, por extensión, los programas de manejo integrado de plagas se aplican a fitopatógenos, donde encontramos el problema de roya del café, problemas relacionados con foma, problemas relacionados con antragnosis, que está estrechamente relacionado con la roya, problemas de ojo de gallo y una serie de problemas que se nos han venido presentando últimamente y que han causado en los últimos años un repunte serio a consecuencia de los cambios climáticos. Entonces, hablamos de plagas insectiles. ¿Qué vemos como plagas insectiles? Broca del fruto del café, desde los años 70 del siglo pasado, ha venido golpeando fuertemente la economía de los caficultores y lo sigue haciendo. Este año hubo un repunte fuerte de broca. Muchos caficultores se alarmaron realmente por los daños que está presentando la plaga. Tenemos otras plagas que se están haciendo presentes, que habían estado relativamente moderadas, como las cochinillas radicales del café. Hemos tenido muchas pérdidas de plantas, especialmente en suelos franco-arenosos, que es donde más tenemos problemas de plagas del suelo. Tenemos también repuntes este año de araña roja, derivado de una serie de problemas que entre los que podríamos decir ya el sobreuso de productos que estamos aplicando para roya. Las erupciones volcánicas de los últimos años, que con la presencia de azufre han ido eliminando enemigos naturales y han favorecido un rebrote de araña roja que no habíamos tenido anteriormente.
minador de la hoja del café nuevamente vuelve a aparecer cuando había estado controlado por muchos años y ahora nuevamente minador de la hoja está golpeando las plantaciones. Entonces debemos de reflexionar sobre estos aspectos. También tenemos dentro de estos los problemas que nos han acompañado por años, el caso de los nematodos. Nematodos siempre han estado ahí presentes. De ahí que una de las alternativas, como ya lo mencionaba el ingeniero Torreviarte, es la injertación para poder luchar con éxito con estos problemas. Los ácaros, como ya mencioné, y no, digamos, las malezas que siempre están compitiendo con nuestro cultivo. Entre otros organismos, estos son los responsables de las pérdidas que hemos venido causando en estos últimos años. Las pérdidas de la cosecha 2011-2012 son indicadoras del poder destructivo de las plagas. Está presente todavía en la mente de todos los caficultores el fuerte impacto que tuvimos en 2012 a consecuencia del golpe que nos dio la roya muy severo, acompañado de la presencia de antragnosis, que no le ponemos atención y nos está causando severos problemas también en la conversión y en la calidad del café. Entonces, el MIP es una respuesta efectiva para el manejo de las plagas, de este problema. Por eso decía, debemos de replantear. Estamos, en el caso de Broca, tal vez poniendo trampas, pero no hacemos otro tipo de labores. En el caso de la roya, estamos aplicando fungicidas, pero no estamos siguiendo un programa establecido, que ya esos programas están establecidos por Anacafé, y otra serie de recomendaciones como las que vamos a ver. Entonces, esta es una solución para luchar eficientemente contra el problema de plagas y enfermedades. Dentro de las técnicas usadas en el MIP, que nosotros debemos de considerar su inclusión, encontramos las técnicas de manuales, prácticas manuales, culturales, muestreos, controles etológicos, controles biológicos, genéticas, en este caso la resistencia de planta hospedera, como se ha venido mencionando, para poder luchar contra el problema de roya. Y también tenemos prácticas mecánicas, físicas y legales. De entre todo esto nosotros podemos armonizar y estructurar programas eficientes de control de plagas y enfermedades, tratando de que éstas armonicen con el ecosistema cafetalero. Dentro de los beneficios del manejo integrado de plagas, nosotros tenemos mejoras en los rendimientos y calidad de las cosechas. Ya mencioné anteriormente, en el caso de Broca, tenemos un incremento en la conversión de café maduro a café pergamino u oro. Daños en la calidad del café, castigos económicos por tener defectos en el grano. Eso lo podemos superar si nosotros aplicamos eficientemente los programas de manejo integrado. Luego tenemos también que estos programas de manejo integrado contribuyen a la seguridad ambiental, nos permiten manejar los plaguicidas de una manera racional, de una manera que sea amigable con la naturaleza. Aplicar cuando tenemos que aplicar, la época que tenemos que aplicar, los productos específicos que tenemos que aplicar para no romper el equilibrio y ver los problemas como mencionamos anteriormente. Reduce fuentes de contaminación, que está estrechamente relacionado con lo anterior. En la medida que nosotros nos aplicamos en la aplicación del programa de manejo integrado, vamos a causar menos riesgo de provocar desastres ambientales. La reducción significativa de costos de producción. Cuando hablamos de manejo integrado, muchos piensan que es incrementar los costos, gastar más. No, es una inversión y al contrario, vamos nosotros a tener mejores rendimientos, vamos a preservar la calidad de nuestro producto. Y luego favorece la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa, que es lo que se ha venido hablando aquí en este congreso. Realmente, esto nos va a ayudar a ir superando todo lo que hemos venido haciendo. Tenemos que hacer, como dije anteriormente, cosas nuevas para tener resultados diferentes a lo que hemos venido haciendo. Así, a grandes rasgos, esa es mi presentación. No he hecho una ponencia específica sobre un programa de manejo integrado de algún problema fitosanitario en particular, sino hacemos un enfoque global de todo lo que está pasando.
nosotros debemos de integrar todos los problemas que hay en la finca y no tratar de manera aislada esos programas. Muchas gracias por la atención, que Dios los bendiga. Muchas gracias al ingeniero Campos por su presentación. El tercer tema que vamos a estar abordando en este foro corresponde a lo que es manejo de sombra. Dentro de la caficultura guatemalteca, en el 2010, hicimos un ejercicio de determinar cuáles son los 10 pilares de la caficultura guatemalteca. Y justamente, uno de los pilares que determinamos que son fundamentales es justamente lo de sombra. Entendido que una sostenibilidad va a ser posible en la medida que podamos tener esos elementos que nos ayuden a proteger los recursos. Este tema relacionado al manejo de sombra va a ser abordado por Eder Leonardo González Arias. Eder es ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola de la Universidad San Carlos de Guatemala. Está cursando el tercer trimestre de la maestría en protección vegetal en comercio internacional en la Universidad Rafael Andívar. Actualmente es investigador en la región 2 de Sedicafé y dejamos el tiempo para que Eder pueda hacernos su presentación. Muy buenas tardes. El día de hoy tengo a bien presentarles el tema de sombra. Como subtítulo a la presentación la nombré Sombra de café y su papel en la productividad. El café tiene su origen en el bosque sombrío de la selva tropical africana. En Guatemala se ha cultivado tradicionalmente bajo fundamentos técnicos, ecofisiológicos, económicos y de mercado. Bueno, el uso de árboles de sombra de café pues es un tema bastante extenso, un tema que se ha estudiado durante mucho tiempo, se viene estudiando desde décadas atrás y pues por ende es un tema que se sigue estudiando en cuanto a su interacción en afectar el microclima de los sistemas. Los aportes que tiene la sombra en la productividad del café pues son básicamente en el desarrollo genético, en la modificación del microclima. Por ejemplo, tenemos el tema de la temperatura. La sombra del café apoya al tema del Gracias. Bueno, el desarrollo genético en el tema de la temperatura, pues la sombra afecta fuertemente a la temperatura del café, de los cafetales, debido a que pues el impacto del rayo de luz no es directo. La humedad relativa también es afectada debido a la misma cobertura de los árboles de sombra, y el viento pues juega un papel importante en el tema de barreras rompeviento, la diseminación de las plagas y también como regulación de procesos fisiológicos de las plantas, dándonos como resultado pues plantaciones de café más productivas con tiempos más longevos de producción. La regulación de la carga fructífera, este es un tema muy importante en el tema de roya, pues regula la carga fructífera y por ende tenemos ciclos de roya que no son tan patogénicos. Regula el estrés de la planta y pues algo que es importante es que determina características deseables en las producciones de café. El equilibrio del ecosistema. Pues esto se refiere a la reducción de uso de productos químicos, en el caso de las malezas, los herbicidas,
como bien se sabe, a la hora de que tenemos el efecto de la sombra y el efecto del mulch, pues es más difícil que las malezas tengan un desarrollo normal. También el uso de sombra aporta nutrientes a la planta, debido a que algunas especies de sombra pues son fijadoras de nitrógeno atmosférico. Aportan materia orgánica y microorganismos al suelo. Esto también es un tema en cuanto a lo que se trata de mulch, de la cobertura, de la hojarasca del café y de los árboles de sombra, aumentando la cantidad de microorganismos en el suelo. Regula la humedad del suelo y regula la erosión hídrica. También son efectos que están relacionados con la cantidad de hojarasca, con las raíces de los árboles de sombra. Y pues una de las cosas muy importantes y de las cosas que son de carácter que le gusta al mercado es que favorece la conservación de la biodiversidad del sistema. Esto quiere decir que muchos árboles de sombra pues nos sirven para como hospederos o como vivienda de muchas especies de flora y fauna. También está muy relacionado con la regulación de plagas y enfermedades. En el caso de minador de la hoja, araña roja, pues la presencia de los árboles de sombra está muy ligado a que la dinámica poblacional de estos dos insectos pues no se eleve, que sus poblaciones sean menos agresivas y más estables a lo largo del tiempo. El tema de mancha de hierro, que pues también está relacionado al estrés que las plantas pueden tener por excesos de luz. El tema de roya del café, que es un tema bastante controversial. Algunos autores lo tocan como dependencia climática. El caso de roya, pues para algunos autores la sombra favorece condiciones y para otros autores pues no, pero en realidad lo que al final sucede es que es una interacción entre el sistema, altura, variedad, suelo, nutrición. Y otra cosa importante es que favorece la acción de enemigos naturales. Como se puede ver en este slide, pues tenemos aquí la presencia del Lecanicinum lecani, que es un enemigo natural de la roya, que en condiciones de sombrío, pues su presencia es de mayor cantidad. Bueno, en este slide podemos ver el efecto de la sombra sobre el microclima de los cafetos. De este lado tenemos el efecto que tiene la sombra sobre los rayos del sol. Pueden haber aumentos, disminuciones y en algunas ocasiones puede aumentar o disminuir. En el caso de la radiación del sol, de la radiación, pues la sombra disminuye la radiación, disminuye la temperatura del aire, del suelo, del follaje y aumenta la humedad relativa. En el caso de la intercepción de las gotas de lluvia, pues puede aumentar o disminuir el impacto de la lluvia dependiendo de las especies de árbol, hojas anchas o hojas angostas, disminuye el rocío y también disminuye la velocidad del viento, como hablábamos anteriormente por el tema de ser una barrera rompeviento. Y en el tema de la humedad del suelo puede aumentar o disminuir. Esto también pues muy ligado a la especie, al tipo de hoja y otros factores. Y la evaporación del agua del suelo pues la disminuye. La sombra es un componente decisivo para permitir una caficultura sostenible. Esto es importante porque la sombra contribuye a la reducción de costos, como mencionaba anteriormente, por por minimizar el uso de herbicidas, de productos de fertilizantes, también pues el tema de la leña, y juega un papel importante en la sostenibilidad del ecosistema.
y es importantísimo manteniendo la calidad del producto para mercados que pues apetecen de este tipo de producción. Y bueno, como en un principio les mencionaba, la sombra ha sido un tema que ha sido muy estudiado, sigue siendo estudiado. Es un sistema que promueve algunos beneficios. Nosotros como Sedicafé tenemos en este momento en la parte de Acatenango, en colaboración con CATIE, un estudio que es el efecto de la sombra y la intensidad del manejo sobre la roya del café. Entonces este estudio lo que quiere es ver, sigue estudiando cuál es la relación que tiene la sombra con la dispersión del café. Y esta sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eder. Para ir finalizando, tenemos la última presentación de este foro. Y la presentación trata sobre lo que es cobertura de suelos para lograr la sostenibilidad de la actividad cafetalera y de la actividad agrícola. En términos generales, el suelo es clave para que eso sea posible. Y este tema de cobertura de suelos va a ser abordado por el ingeniero Jaime Rolando López Castillo. El ingeniero López es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha cursado diplomados en desarrollo rural por el Ministerio de Agricultura de España y estudios de impacto ambiental por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala y el Ministerio de Medio Ambiente. El ingeniero López tiene 25 años de experiencia en el cultivo de café. Actualmente ocupa el cargo de especialista de la región 1 de Anacafé, que cubre los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango. Bienvenido, ingeniero López. Muchas gracias, licenciado Papa. Pues de verdad que me da mucho gusto estar hoy por la tarde acá con ustedes para tocar un tema vital en la agricultura, que es el suelo. El suelo, como todos sabemos, acá el ingeniero Torreviarte lo mencionó, dentro de los factores de producción, dentro de los recursos de producción, todos sabemos que para la producción hay 4 recursos. Él los mencionó: el recurso tecnológico, habló de los paquetes tecnológicos, él específicamente mencionó uno, habló de los recursos humanos, también se platicó sobre los recursos económicos, sobre costos de producción, que definitivamente es vital manejarlo adecuadamente, y también de los recursos naturales. Yo voy a hablar algo relacionado con los recursos naturales, voy a platicar sobre específicamente el suelo, coberturas de suelo. Todos sabemos que el suelo es uno de los patrimonios más importantes de la agricultura. De hecho, es el más importante y que lastimosamente le hemos puesto muy poca atención. Y nos damos cuenta de lo que perdemos ya cuando los niveles de productividad se reducen. Así es de que el suelo, como lo mencioné, en la agricultura es el patrimonio más importante. Perderlo, dice en la bibliografía, nosotros de verdad que hicimos un estudio, se los voy a mencionar más adelante. Se habla en revisiones de literatura, en gente que ha estudiado la regeneración del suelo, se puede perder los 20 centímetros de un suelo, se pueden perder en una sola lluvia. Aquí con nosotros hay áreas, hay regiones en donde el régimen de precipitación es altísimo. En una hora llueven hasta 5 pulgadas. Definitivamente
que con esas condiciones el suelo que se encuentra ahí, más si son suelos de origen volcánico, como muchos de los que existen en este país, pues definitivamente se pierden. Además, nosotros, nuestra caficultura aquí en Guatemala, la tenemos en las montañas, las tenemos con topografías arriba del 100% de pendiente. Es alto el riesgo de pérdidas de este importante patrimonio. Y definitivamente que para mantener la productividad, para mantener la sostenibilidad de las producciones, tenemos que fundamentarlo en mantener nuestro recurso suelo. Podemos hacer todos los esfuerzos a través de buenos paquetes tecnológicos, pero si no contamos con el suelo, esa tarea se vuelve más difícil. Para conservar este patrimonio, se han implementado buenas prácticas de producción agrícola. Hemos implementado, como en este caso, estructuras de conservación de suelos, como en este caso, acequias. Al final de las acequias, pues nosotros ponemos los pozos de absorción. Hemos implementado también barreras vivas, barreras muertas. Hemos implementado trazos en curvas en contorno, barreras vivas utilizando plantas, como en este caso el brotón. Sí hemos implementado algunas prácticas. En algunas unidades productivas estamos conscientes de la importancia de conservar nuestro recurso. Pero también quiero contarles la historia de una finca de aquí de Guatemala, de San Marcos. Nosotros comenzamos a darnos cuenta que ya no tenemos suelo, que estamos perdiendo el suelo, cuando comenzamos a ver este desarrollo. No le podemos llamar plantas, estos se le llaman musgos, que todos sabemos que los musgos son plantas de las briófitas, que viven en condiciones muy elementales, no necesitan muchos nutrientes para poder desarrollarse. Sus tallos son muy pequeños, su sistema radicular es muy pequeño, y esto nos da indicios de que ya no tenemos el suelo, ya estamos nosotros cultivando sobre el subsuelo. Y luego les quiero mostrar esta lámina. Esta es una lámina de una finca de San Marcos. 10,000 quintales oro en 1990. 1,000 quintales oro en el año 2000. Y lo más complicado es que bajan esos niveles de producción trabajando, porque hemos tenido casos en donde se bajan los niveles de producción, pero no hacen nada. Aquí, trabajando, invirtiendo. En una oportunidad, en un congreso, me dice una de las socias de esta unidad productiva: mire, Jaime, me dijo, ahora sí tenemos los recursos para recuperar la producción, y lo vamos a hacer pronto, me dijo. Entonces yo le dije, no está bien, le dije, que tengan los recursos, pero aquí no es de recursos, aquí no es de recursos económicos, le dije, aquí es de tiempo. ¿Cómo, me dijo? Sí, es de tiempo, le dije. Primero, para poder recuperar su producción, tiene que recuperar su suelo, porque si no le va a echar más pérdidas a ese saco. Y trabajaron así, trabajaron con el mismo paquete tecnológico. No conservación de suelos, bueno. Y yo creo que se gastaron los recursos, no pudieron. En estos momentos ya cambiaron el paquete y sí ya van otra vez recuperando la producción, ya andan por 6,000 quintales oro.
pero esa experiencia es carísima. El orgullo de esta familia es enorme para poder seguir en esta actividad económica. Entonces nosotros no tenemos que llegar a esto para darnos cuenta de la importancia de este patrimonio tan importante, el suelo. ¿Qué es lo que pasa cuando se pierde el suelo y que nosotros no lo vemos? Nosotros en el año 2000 hicimos un trabajo de tesis de un estudiante de la Universidad Rafael Landívar en el municipio de Colomba, departamento de Quetzaltenango, en donde estudiamos la pérdida de suelo. Y lo hicimos en 4 tratamientos, 4 niveles, dijéramos. El primer nivel o el tratamiento 1 era de una pendiente de 0 a 10%. El tratamiento 2 era de 11 a 20%. El tratamiento 3 era de 21 a 30 y el 4 de 31 a 40. Y utilizamos las parcelas de escurrimiento para medir la pérdida del suelo. Cuando se me acercó este estudiante, yo le dije, mira, hay un estudio bien fácil, bonito, fácil e interesante, pero eso sí, muy laborioso, le dije, porque todos los días, de 6 de la mañana hasta que le diera el tiempo, tenía que ir a medir cada uno de los toneles, cuánta agua había, cuánto suelo, se tomaba una muestra de 1 litro, se revolvía bien la solución esa, se tomaba la muestra de 1 litro, se tomaba el volumen que caía y por relación se veía cuánto suelo se había, es decir, y la parcela de escurrimiento se le circuló con lámina para que no hubiera contaminación, es decir, un trabajo laborioso, todas las mañanas de hacer eso, no recuerdo, pero eran como 60 parcelas de escurrimiento. Y los resultados, aquí los tenemos. Miren las toneladas de suelo por hectárea que se pierden. Este fue un estudio que se hizo de marzo a noviembre, la época lluviosa. En este caso, el tratamiento 4, que era de 31 a 40%, las toneladas de suelo por hectárea, 30 toneladas, 600 quintales de suelo en una hectárea, eso se perdía. Y por eso es de que al cabo de 4, 5, 6 ciclos tenemos los suelos totalmente lavados, como la lámina que les presenté anteriormente. Si no se hacen algunas técnicas o estructuras para conservarlo. Bueno, esta era la cantidad de lluvia, de agua que lavó ese suelo. 326 metros cúbicos por hectárea. Eso es, la otra vez tenía yo cuántos, porque muchas veces nosotros no tenemos en la cabeza, no nos imaginamos cuánto es un metro cúbico. Un metro cúbico son 1000 litros, pero yo lo tenía en toneles, una cantidad de toneles de 200 litros increíble. Eso hace que se lave el suelo. Pero miren lo más complicado, lo más interesante tal vez, la pérdida de nutrientes. Potasio o fósforo, 45.9 kilogramos por hectárea. Potasio 108 kilogramos. Calcio y magnesio, las bases, como podemos ver, las bases son las que más se pierden. El ingeniero Torreviarte mencionaba hace un momento que ellos en su paquete tecnológico le apuntan mucho al magnesio y al calcio, por lo que consume la planta. Imagínense lo que tenemos que aplicar por las pérdidas. Aquí está la explicación por qué nosotros siempre necesitamos, y es común observar que existen muchas deficiencias de calcio y magnesio en las plantas, porque además de que las llevamos en cantidades no adecuadas en los programas de fertilización, lo estamos perdiendo.
Yo tenía estimado de que para recuperar el potasio y el fósforo se necesitan alrededor de 24 quintales de fertilizante solo para reponerlo por manzana de una forma 18-6-12. 24 quintales por manzana para reponer lo que se pierde. Y de calcio y magnesio, imaginémonos, son alrededor de 60 quintales de cal dolomita, solo para reponer lo que se está perdiendo. Alguien me dijo, mira, ¿y por qué no hicieron ustedes un estudio en suelos más representativos de la caficultura de Guatemala? ¿Y cuáles son los suelos más representativos, luego? Los que tienen más topografía, más pendiente, me dijo, porque hay topografías de a 60, de a 70. Pues sencillo, le dije, se llena el tonel, le dije, se llena el tonel de agua y entonces se nos contamina el ensayo. Lo que sí podríamos hacer es hacer la relación directa, entre más pendiente, más pérdida de suelo, más pérdida de nutrientes. Bueno, me pidieron hablar de coberturas de suelo, pero yo antes quise tocar este tema para ver la importancia de las coberturas de suelos. Y una de las medidas, además de las técnicas y estructuras de conservación de suelos, es el uso de coberturas, como en esta lámina. Y entonces entendemos como cobertura vegetal todas las plantas vivas que cubre el suelo y que puede ser en forma temporal o permanente. Es decir, tenemos coberturas que pueden ser colocarlas en forma temporal, cultivos de un ciclo de un año, ciclo de 6 meses, ciclo de 3 meses, como también tenemos la alternativa de colocar coberturas en forma permanente. Los cultivos de cobertura son de interés en agricultura sostenible. Estamos hablando de productividad y sostenibilidad. Pues muchos de ellos promueven la sostenibilidad y también indirectamente mejoran la calidad de los ecosistemas naturales. Principalmente el ecosistema suelo. Las coberturas de suelo están directamente relacionadas con mejorar las condiciones naturales del suelo. 5 minutos me quedan, dice, pero yo tengo 10 todavía de que no usó el ingeniero Campos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Por supuesto, los beneficios de poner las coberturas vegetales es la reducción de la pérdida del suelo, reducir la pérdida del suelo. El reciclaje de nutrientes, lo platicó el ingeniero Torreviarte, incluso nos mostró la tabla de la incorporación de nutrientes, de elementos de las braquiarias principalmente. Materia orgánica, la incorporación de más materia orgánica. Y por supuesto, si tenemos más materia orgánica, tenemos un mejor desarrollo radicular. Y si tenemos un mejor desarrollo radicular, eso es consecuencia del incremento de la actividad microbiana. En una oportunidad, estando yo comenzando yo aquí mi camino en Anacafé por los 90, estaba yo dando una plática sobre fertilizantes, fíjense ustedes, con pequeños y medianos productores en un municipio de San Marcos que se llama San Cristóbal Cucho. Y me dice uno de los productores, me dice, mire ingeniero, ya yo terminando la plática y ya satisfecho de haber sacado la actividad, y me dice, mire ingeniero, me dijo, pero mire, me dijo, los fertilizantes de ahora no sirven, me dijo. ¿Y ahora? Pues no, le dije, los fertilizantes de ahora son mejores, le dije, hay mejor tecnología, le expliqué que vienen de las minas y que el nitrógeno es el único que es atmosférico, bueno, todo lo que uno sabe. Pero entonces yo le dije, ¿y por qué usted me dice que no sirven los fertilizantes de ahora? Entonces me dijo, mire, me dijo, fíjese que el productor en ese momento, yo calculo que tenía unos sus 40 años,
Y me dijo, mire, cuando yo tenía 10 años, 12 años, me dijo, vino mi papá, dijo, como a las 8 de la noche, y traía 4 bultos, dijo. Yo me imaginé que estaba hablando de los años 70, por ahí, 72, 73. Mire, dijo, trajo 4 bultos y nos dijo que, y el otro día temprano, dijo, lo fuimos a echar al cafetal. Y nosotros no sabíamos qué eran, y nos explicó que eran fertilizantes y nutrientes, y que con eso la planta iba a ser mejor, y que iba a crecer, y así fue, dijo, así fue. Y esos 4 bultos, esos 4 quintales, solo nos alcanzó para la mitad de nuestro terreno, dijo, para la mitad de nuestra plantación. Y la otra mitad no le echamos, porque ya mi papá ya no tenía el dinero para comprarlo. Pero míreme, dijo, qué diferencia, dijo. Donde nosotros le echamos del fertilizante, dijo, las plantas se pusieron, mire, buena producción. Y las otras, donde no echamos, igual, mala. Y ahora, me dijo, ahora yo compro fertilizante y lo echo todo mi cafetal. Y a veces no me alcanza, pero está igual donde echo y donde no echo, me dijo. Entonces la conclusión de él era que el fertilizante no servía, porque no se miraba esa diferencia, fíjense. Y la verdad, les digo, no tuve respuesta para él. Yo dije, puchica, y él me estaba hablando de su experiencia, de su lógica, pues. Hasta los años de ir conociendo, la explicación es de lo que estoy hablando ahora. Cuando la primera vez que él le llevó el fertilizante, por supuesto que la materia orgánica, el mundo microbiano que había ahí, para poder incorporar esos fertilizantes sintéticos a las formas asequibles por las raíces, era mucho más rápido, se perdía menos por erosión y por lixiviación. Y ahora, como no tenemos mucha materia orgánica, ya no tenemos suelos, de hecho, ese fertilizante que nosotros incorporamos le llega muy poco a las plantas. ¿Por qué? Porque se pierde mucho por lixiviación o por erosión. Entonces las plantas no tienen esa diferencia. Bueno, y por supuesto, como ya lo mencioné, dentro de los beneficios está el mejor aprovechamiento de los fertilizantes sintéticos. En general, yo diría que estos son los principales. Hay muchos más beneficios está, por ejemplo, el tema de malezas, que con una planta de cobertura evitamos el desarrollo de malezas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estos serían los beneficios más relevantes. Pero también los cultivos de cobertura tienen algunas desventajas. Por ejemplo, se necesita tenerlos controlados, se necesita tener cuidado, se necesita manejarlos adecuadamente, porque si no, se nos puede convertir en una maleza. Nos puede invadir áreas en donde nosotros no los necesitamos. Y esto también incrementa el cultivo de coberturas, incrementa la mano de obra para el establecimiento y corte del mismo. Los cultivos de cobertura podrían atraer riesgos como hospederos de plagas y enfermedades y mantener algunas serpientes, principalmente en las áreas donde tenemos problemas de ojo de gallo, ¿verdad? Algunas plantas de cobertura, algunas se pueden tener hospederos de este hongo. ¿Qué plantas podemos utilizar o qué especies podemos utilizar como cultivos de cobertura? Por supuesto que una de las plantas que podemos utilizar son de la familia de las leguminosas, en este caso el frijol. ¿Se recuerdan que yo hablé de coberturas temporales? Pues en este caso es ¿verdad? El cultivo del frijol asociado con café. Todos sabemos que uno de los problemas de las malezas se da en los primeros 2 años. En los primeros 2 años o 3 años del desarrollo de la planta de café. En este caso es una recepa de una plantación en donde se asoció con frijol para poder evitar que salieran malezas. Y por supuesto, la incorporación de los restos de la leguminosa. Todos sabemos de que el frijol es una planta que incorpora mucho nitrógeno. También tenemos este caso, el uso de esta otra leguminosa, Arachis pintoi. En pues es un cultivo de rambután. No pude encontrar algo de café. Tenía, pero
a veces uno las guarda y no las guarda, sino las esconde, ¿verdad? Entonces, este es un cultivo de rambután con araquis o falsa manía, que también sabemos que se usan las leguminosas por el tema de la simbiosis que existe ahí para la incorporación de nitrógeno, También ya se mencionó, el ingeniero Torreviarte platicó ahí sobre el uso de las braquiarias. Todos sabemos de los beneficios de las gramíneas. Las gramíneas tienen una alta relación carbono-nitrógeno, y por eso es de que tarda mucho tiempo más en descomponerse que una leguminosa. Una leguminosa tiene una relación carbono-nitrógeno más pequeña, y entonces la ventaja de utilizar estas gramíneas es de que al tardar más su descomposición hay un mejor desarrollo de bacterias y no de hongos, y las bacterias son las que más trabajan en la incorporación de los nutrientes sintéticos para las formas asequibles de la planta. Bueno, y hace años yo platiqué también acá en un congreso sobre el uso de las arbences. Las arbences son las plantas nativas, son a las que nosotros les hemos mal llamado malezas, pero realmente esas son plantas nativas del lugar. Nosotros las hemos querido sacar, pero no las podemos sacar. Hemos sacado a las buenas, a las buenesas, y nos hemos quedado con las malezas, las que no hemos podido eliminar. Y la idea es manejarlas y tenerlas en donde no nos hacen daño, en donde no compiten, que es en la calle, y tenerlas limpias en el surco. Y en la época en donde nosotros las necesitamos, que es la época lluviosa, que es cuando nos evita que el suelo se lave. Esta es otra fotografía de las arbences, plantas nativas, repito, que se pueden utilizar como cultivos de cobertura. Una de las tareas entonces es tratemos de conservar o recuperar el patrimonio más importante de los agricultores, de los caficultores, que es el suelo. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero López. Por favor, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, solo una condición: nos hacen la pregunta y nos indican a quién de los foristas va dirigida la pregunta. Dicen su pregunta y nos dicen, por favor, para quién va dirigida. Por favor, acá tenemos una pregunta. Es para el ingeniero Torreviarte. ¿Usted considera que este sistema o paquete tecnológico sin sombra en el café que vimos en las fotografías se puede aplicar a todas las regiones de Guatemala? Esa sería una pregunta. Y la segunda, ¿qué costo de producción podríamos tener en este paquete con todas las desventajas que usted mencionó que tenemos actualmente en el cultivo? Sí, nosotros ya estamos usando este paquete tecnológico tanto en el norte de Guatemala, en Alta Verapaz, y también en la costa sur, en la parte de Atitlán, que es una parte muy seca. Tenemos nuestras plantaciones bajo el sol. Lo único que estamos poniendo ahí es, tenemos árboles rompevientos para mitigar el problema del viento, pero le damos un espacio para que entre el sol. Y no cabe duda, lo que nosotros estamos esperando es volumen de producción, por lo tanto los costos son altos y lo que estamos es apostando a tener ese volumen de producción. Si nosotros tenemos producciones de menos de 20 quintales pergamino por manzana, perdemos plata. Nuestras producciones tienen que ser arriba de 20 y nosotros estamos, nuestras producciones están en 30 a 35 quintales pergamino en promedio
para que nosotros podamos ser económicamente rentables. Gracias, ingeniero Torreviarte. Si tuviéramos alguna otra pregunta. Es otra duda, es para el ingeniero López. En una finca con un suelo degradado, digamos, tal vez no tan extremo como vimos, pero de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿cuántos años llevaría a recuperar este suelo para un cultivo sostenible en el café? Híjola, qué complicada. Es bien difícil de responder porque recuperar un suelo tiene muchas aristas. El tipo de incorporación de materia orgánica, las diferentes prácticas de conservación de suelos que existan. Aunque nosotros no vamos a esperar a que un suelo vuelva a sus orígenes, es bien difícil. Yo creo que algo que se perdió es difícil que lo podamos recuperar. Pero sí hay algunas alternativas para poder recuperar los niveles de producción, como por ejemplo, al momento de realizar una siembra en el ahollado, incorporar materia orgánica, hacer incorporaciones de materia orgánica, dijéramos, en forma escalonada a través de elaboración de cajuelas, y ahí pues ir incorporando esa materia orgánica que no existe en forma natural en el suelo. Pero con el uso de sombra o sombra regulada podemos nosotros ir mejorando las condiciones de los suelos. Muchas gracias, ingeniero López. Vamos a dar oportunidad a la última pregunta por cuestión de tiempo y con esto estaríamos cerrando el foro. Por favor. Ingeniero Torreviarte, quisiera oír su comentario sobre la forma de manejo de la braquiaria con glifosato o con ovejas de pelo. Con el herbicida no, nosotros cada vez estamos utilizando menos glifosato, estamos utilizando mucho producto que no es glifosato, estamos usando mezclas no me gusta hablar de mezclas comerciales para que no crean, pero estamos usando producto de la BASF, el HIT, nos gusta muchísimo, paraquat mezclado con HIT y le agregamos nitrato de amonio, sulfato de amonio, nos dura 70, 80 días el control en el surco. También estamos usando Basta con Alión y hacemos 1 o 2 vueltas con glifosato en el año. Gracias, don Charlie. Vamos a pasar, por favor, a la última pregunta, sí, y ahí sí nos quedamos por cuestión de tiempo. Sí, buenas tardes. Una pregunta al ingeniero Torreviarte. Nosotros somos un grupo de Nicaragua y hemos tenido la cultura, la costumbre de sembrar 4.000 plantas por manzana. En el caso de ustedes están recomendando bajar esa densidad poblacional de más o menos unas 200, 300 plantas por manzana. ¿Han cuantificado la diferencia en cuanto a rendimiento por manzana? ¿Cuál ha sido el resultado que han obtenido? Sí, nosotros estamos sembrando, aquí en Guatemala normalmente se siembra 2 por 1 metros, que son 3.500 plantas por manzana, y lo que estamos haciendo es que ampliamos la calle y nos vamos a 3 metros por 60, 3.800 plantas por manzana o 5.300 plantas por hectárea. Nosotros creemos que la densidad adecuada de café es de 3.500 plantas por manzana. Entonces, cuando nosotros sembramos 300 plantas más, lo que permitimos es que haya una mortandad durante la vida de la plantación y no tengamos que hacer resiembras. Independientemente si son 4.000 o 3.500 o 3.800, creo yo que lo importante es poder abrir la calle para que le entre luz a la plantación. Lo que sí definitivamente nosotros no estamos haciendo es teniendo plantaciones sembradas a 2 por 1 metros o a 1,60 por 80, porque eso no nos permite tener las productividades que tenemos por persona y nos causa más problemas de enfermedades. Hemos
eliminado en plantaciones que están a 1.60 por 80 un surco y dejamos a 3.20 y nos da más café, menor cantidad de plantas teniendo separado a 3.20 por 80 que teniendo 1.60 por 80. Gracias, ingeniero Torreviarte. Nuestros foristas van a andar en los pasillos, por favor, si ustedes los desean abordar, con mucho gusto les van a estar atendiendo. Hemos estado platicando sobre la necesidad de lograr una caficultura sostenible, trabajar unidos por una caficultura sostenible, y podemos sintetizar en este foro que a lo interno de la empresa cafetalera necesitamos dos cosas que son básicas. Uno, y que lo planteó por supuesto el ingeniero Torreviarte, uno es empresarialidad, entendida esta como la aplicación del proceso administrativo a la actividad cafetalera. Una buena planificación, buenos controles, buena retroalimentación, etcétera, etcétera. Pero no basta con eso, sino que esto debe aplicarse a las áreas básicas de la empresa. Óigase producción, óigase mercadeo, óigase a lo financiero. Y por favor, no olvidemos el recurso más importante de toda empresa cafetalera, que es el recurso humano. Podemos tener los mejores planes, podemos tener los mejores productos, pero si no tenemos un recurso humano calificado, un recurso humano motivado, no va a ser posible. De tal manera que el primer elemento importante, de acuerdo a este foro, es la empresarialidad. No va a ser posible con que solo produzcamos si no sabemos manejar estratégicamente el mercado. Eso ha sido básico para el éxito del caso del ingeniero Torreviarte. Y dos, la parte tecnológica. A lo interno, empresarialidad y tecnología tienen que ir a la par. Y la tecnología debe estar empujando hacia lograr producciones sostenibles. Por supuesto, tenemos en el ámbito externo factores también que nos afectan. Tipo de cambio, salarios mínimos y en términos generales, necesitamos un sistema que facilite la productividad en la actividad. Recordémonos, ser productivos, ser competitivos, va a lograr que nuestro país, que nuestra caficultura sea sostenible. Muchas gracias a nuestros foristas y muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias a nuestros panelistas para agradecerle su participación en este 27 Congreso de la Caficultura. Vamos a invitar a la licenciada Dulce Ralda, quien forma parte de la Junta Directiva de Anacafé. Buenas tardes. Queremos de parte de Anacafé agradecerles a los expositores por su gran experiencia y habernos querido compartir en esta tarde todos sus conocimientos. Le quiero otorgar a cada quien, Anacafé otorga un presente reconocimiento a Florencio Papa por su contribución en la caficultura sostenible en el 27 Congreso de la Caficultura. También le otorgamos el presente reconocimiento a Carlos Torreviarte, a Chali, y agradecerte por todas tus experiencias y por siempre compartir con nosotros. Al ingeniero Oscar Campos, también para la contribución en la caficultura sostenible, y agradecerle también su tiempo y su amor al café. Al señor Eder González, también por su contribución a una caficultura sostenible. Gracias. Y a Jaime, igual, muchas gracias. Aquí está. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expertos que integraron este foro por compartir tan valiosa información.